Vamos a una información urgente porque finalmente no solo un día se presentó a declarar el fiscal Carlos Stornelli, sino que también salió, quiero decir, más de 11 horas declarando el fiscal Carlos Stornelli en Dolores. 12 horas, en verdad, estuvo declarando Stornelli en Dolores y un día salió. Le llevaron la cena, comió ahí. No me quiero imaginar cómo habrá sido la cena con el juez Ramos Padilla. No me imagino cómo habrá sido. Habrá comido en un lugar... A la luz de las velas. A la luz de las velas. Ahí no hay medidor copago, me parece que no. Pero bueno, Stornelli finalmente fue declarado. Nosotros les contábamos más adelante que estaba en una situación compleja. ¿Por qué? Porque los fiscales que investigaron su actuación lo habían dejado al borde del juicio político. Y antes de ir a un juicio político en el que podía terminar destituido, y después de sacarle el culo a la jeringa de 6 citaciones, finalmente Stornelli fue a declarar, presentó un escrito y declaró durante 12 horas. Juan Pablo, ¿qué más se sabe? ¿Qué quiso hacer Stornelli en todo este tiempo? Para empezar, no terminó de declarar. ¿Sí? La declaración sigue el lunes. ¿Sí? ¿Esto fue solo la primera parte? Claro, o sea, terminó esta parte de la declaración, el lunes sigue. ¿Sí? Y como bien decías, hay dos versiones respecto de por qué fue a declarar. Una, la de Stornelli, que es porque la causa Cuadernos ya no peligra. Y la otra es que justamente había una comisión de fiscales que estaba evaluando la conducta de Stornelli y habían dictaminado que en caso de seguir en rebeldía, bueno, era pasible de que... o sea, estaba contra las cuerdas, se podía quedar sin laburo. Claro, porque lo iban a llevar a juicio político y eso, digamos, termina en una destitución. Recordemos que eran varias las causas que hay contra el fiscal Stornelli. Algunas tenían que ver con un intento de extorsión que había hecho Marcelo D'Alessio y ahora el juez quiere saber si ese intento de extorsión al empresario Marcelo Echévez, a quien lo habían metido en la causa Cuadernos, pese a que no había ninguna acusación formal contra él, participaba o no Stornelli. Le pedían, creo que $600.000, era que le pedían para sacarlo de esa acusación. Pero después aparecieron otras cosas menores que casualmente son las más complicadas. ¿Por qué? Porque un piloto peruano que era pareja de la actual pareja de Stornelli aparece en los chats como que le querían plantar droga para complicarlo, porque había una discusión sobre alimentos con la actual pareja de Stornelli, y esto es lo que no tenía que ver con ninguna causa. Yo casi te diría que es lo más complicado que tiene. Creo que son 8 las acusaciones, pero esa en particular. Claro, sí, hay 8 acusaciones que básicamente tienen que ver con con extorsiones o con espionaje ilegal. Pero bueno, esta... Es más grave espionaje ilegal que extorsión en este caso, te diría. Esta porque... lo que tiene es que claramente hay un feedback entre ambos que, bueno, lo complica bastante. Hay otra acusación muy compleja contra contra Stornelli por lo que le habían querido hacer a José Ubeira. José Ubeira es el abogado de Oscar Thomas, uno de los empresarios acusados en la causa Cuadernos. Era un ejecutivo de Yacyretá, lo tuvieron detenido, no se arrepintió, finalmente terminó saliendo en libertad, pero lo acusaban de haber llevado valijas, coimas, qué sé yo. Thomas dijo, yo no llevé esto, lo tenían preso, le decían que se arrepienta, y en el medio aparece un chat entre D'Alessio y Stornelli. Recuerden que D'Alessio abrió sus propios teléfonos, donde planeaban hacerle una cámara oculta a José Ubeira. Ubeira se presentó, lógicamente, como damnificado, dijo, ¿qué es esto? El fiscal habla con un tipo que está cerca de la CIDE para hacerme una cámara oculta. Otra de las causas que ahí va a tener que dar explicaciones Stornelli. Stornelli, ¿qué es lo que dice en su defensa? Que todo esto es un complot, que queda demostrado a través de las escuchas telefónicas a los presos, dice que todo esto era un complot entre D'Alessio y Echévez. Vos sos escéptico en esto, vos no crees que lo pueda probar. Mira, a mí me parece muy poco probable. Hay justamente un montón de cuestiones, de los 8 delitos que se le imputan, los demás en principio no tienen nada que ver con la causa Cuadernos, con lo cual me parece que es bastante débil ese argumento.